primerito el desayuno bien reforzado. Magíster, buenos días y bienvenida a las mañanas en el distrito. ¿Qué es lo que debemos comer en un desayuno? Ujú. Lo que debería tener el desayuno es una buena cantidad de proteína. Recuerden que el huevo es una de las proteínas más económicas y tiene un valor de proteína bastante alto, entonces podemos empezar con una porción de huevos, una o dos. Mucha gente tiene este mito que comer todos los días huevo es malo, pues si no tienen ninguna patología de O el base. colesterol. Sí, si no tienen ninguna patología de base, esto no es verdad, es un mito que se generó más o menos en los años 80, pero comer huevo todos los días más bien nos lleva a tener un buen tono muscular por la cantidad de proteína que tenemos. ¿Y cómo debe estar este desayuno equilibrado? Debería ser una buena porción de proteína, que ya les comento los huevos, una buena porción de carbohidrato, de preferencia integral, por ejemplo un pan integral, y puede contener también una taza sea de café o té, pero este tiene que ser obviamente sin azúcar o endulzado con stevia o esplenda. Siempre tiene que tener entonces la proteína y el carbohidrato, de preferencia sería de esta harina integral, porque a veces también ya nos cansa. Y le voy a decir así muy sincera, magíster o doctora, claro, sí es como que todos los días pan integral, como que decimos, no, ya estoy harta. Incluso a veces uno se harta también del pan. ¿Qué otras alternativas podemos tener ahí en el desayuno? Claro, esta es una muy buena pregunta porque pasa lo que siempre me dicen en consulta, bueno, yo quiero una variedad. Y cuando estamos hablando de Sí. variedad podemos decir que son los derivados de los carbohidratos. Por ejemplo, puede ser el verde, que es una gran opción. El verde también es bastante útil en cuanto a las preparaciones porque es bastante versátil. Podemos hacer un majado, podemos hacer un bolón, puede ser yuca también, puede ser maduro. Entonces, a veces cuando nos enfocamos en el desayuno solo pensamos en un pan y no pensamos en otras posibilidades, por ejemplo, como la yuca que les estoy comentando, que es muy rica, puede ser al horno, puede ser al vapor y podemos dar este giro a nuestro desayuno para que no sea tan aburrido. Y ahí entonces con la yuca se convierte como un carbohidrato, entonces ahí sería suplir al pan. Exactamente, suplimos al pan con este carbohidrato. Pero ¿qué pasa si a la yuca y al verdecito le agregamos el queso? Ya También se viene podría como un agregarle. lácteo igual. Es un lácteo, pero también se comporta como una proteína. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que vamos a consumir o consumimos siempre dos huevos en el desayuno y sabemos que nos vamos a hacer, por ejemplo, un majado con queso, podemos consumir un huevo porque sabemos que el queso también es una proteína. Entonces tenemos que ir equilibrando en cuanto a las raciones. No dejar de comer, sino equilibrar qué raciones vamos a ir consumiendo. En este desayuno, o hasta el momento que le hemos escuchado, doctora Romina, a propósito, si usted tiene consultas para la doctora Romina, lo puede hacer al 099-5875-818 o también nos puede marcar al 2-510-510, 2-510-511. Nos acompaña la magíster Romina Bisuete, ella es jefa de unidad de alimentación del HCAM, del Hospital Carlos Andrade Marín. No lo he escuchado en esta conversación hablar sobre tal vez fruta en el desayuno o el jugo, porque René, que es quien también hace este programa, y ya estaremos con usted, me decía batido. Todos los días en la familia o en casa toman batido y una taza de café en agua, pero como ya va la leche en el batido, pero todos los días es como batido o 2, 3 días a la semana. ¿Está bien así, doctora? ¿El jugo, la fruta? Ya, es importante que las frutas y verduras sí deben estar en la alimentación. Son 5 porciones de fruta y verdura al día. Entonces, si es que dentro de, por ejemplo, mi día, yo quiero aumentar este consumo o no tengo, lo puedo hacer en el desayuno. ¿Sí? Si me dejo entender, por ejemplo, yo sé que debo comer mis Ujú. 5 porciones de frutas y verduras, las cuales serían dos, por ejemplo, de verduras. Si esas las quiero consumir en el desayuno, perfecto, las voy a consumir siempre y cuando sepamos la porción. Ahora, en el tema de jugos, yo no soy partidaria de los jugos porque los jugos, yo siempre les digo a mis pacientes en consulta, es un arma de doble filo. Hablemos, por ejemplo, del jugo de naranja. Para hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas yo necesito para exprimirlas? Más o menos entre 4 a 5 naranjas. Si es que yo
hago eso, estoy consumiendo alrededor de 300 calorías solo en ese jugo de naranja. Si es que yo pienso de otra manera, cojo pelos de naranja y me tomo un vaso de jugo, pues estoy consumiendo menos calorías, estoy consumiendo la fibra de la naranja y voy a tener más saciedad. Entonces la recomendación siempre es que no consuman jugos, consuman el agua y la fruta entera porque ustedes van a tener el beneficio de la fibra que tiene al no estar licuada. Dialogamos con la doctora Romina Bisuete, jefa de unidad de alimentación de la Chicán, pero ahí en la mezcla con el batido, es decir, con la leche, ¿no sería lo recomendable, doctora? Buenos días. Buenos días. En caso del batido va a depender de cuál es el objetivo. ¿Sí? Si es que, como les digo, ustedes ya contabilizan cuántas frutas van a consumir al día y esa fruta está contabilizada en el batido, pues lo pueden consumir. Con leche sí estaría recomendable. No todos los días, mi recomendación no sería consumir batidos ni frutas todos los días, por la razón que le digo que se pierda la fibra de la fruta. Entonces lo mejor sería consumir el vaso de leche y la fruta. No se preocupe, siga por favor con esta explicación que realmente nos aclara cómo alimentarnos correctamente, porque a veces exageramos o no aprovechamos los nutrientes que tienen en este caso las frutas con relación a lo que nos contaba. Sí, sin duda, las frutas, bueno, aquí tenemos esta gran ventaja que en el Ecuador se dan las frutas en todas las temporadas, entonces tenemos una variedad de frutas, es importante aprovecharlas, tienen demasiadas vitaminas, minerales, por sus colores también son muy nutritivas para nuestro cuerpo, pero en lo posible, por favor, no lo licuemos, o sea, consumamos la fruta entera, tomemos el agua, consumamos la fruta entera o tomemos el vaso de leche en este caso. ¿El café no hace daño, doctora? Nosotros, bueno, somos acostumbrados los ecuatorianos a servirnos café. El café, no sé, en este caso, ¿cuál sería la medida adecuada? Ya. El café, a ver, es importante también establecer que no hay un alimento o no hay una preparación que me va a hacer mal. Sí, o sea, no es que si yo tomo café, es el café el que me va a hacer mal. Posiblemente es lo que le acompaño cuando estoy tomando café. O sea, si me tomo café con una hamburguesa, posiblemente no sea el café el que me está haciendo mal, es la cantidad de grasa que tiene la hamburguesa. El café es excelente, hay un montón de investigación acerca del café. Mi recomendación es que se tome el café sin azúcar o que si lo van a endulzar sea con una fuente que no sea calórica, por ejemplo, con stevia o la esplenda. ¿Qué cantidad es la adecuada? Va a depender mucho de la tolerancia de cada paciente, porque cada paciente genera tolerancia al café. Hay personas que dicen, yo me tomo 5 tazas de café y estoy súper bien. Hay personas que dicen, yo con una ya no puedo más. Entonces va a depender mucho de la tolerancia de cada paciente, pero a nivel investigativo el café tiene mucha investigación al respecto y tiene muchos beneficios, tiene muchos polifenoles. En cuanto, por ejemplo, al nivel de rendimiento deportivo, es un gran ergogénico que nos ayuda, por ejemplo, al tema de la recuperación muscular, al tema del trabajo muscular, entonces es bastante seguro. Ahora, si es que, por ejemplo, yo me tomo el café y le pongo crema, le pongo dulce de leche, obviamente ese añadido va a hacer que no sea el adecuado. Y es cierto que tal vez al agregarle el azúcar, por ejemplo, al café, ahí es cuando algunas personas sienten estas famosas como vinagreras, doctora. O es al café, sin necesidad de agregarle el azúcar, o estos otros adicionales, como crema de leche, como, no sé, cuando te vas y te sirves, te sirves en un restaurante, te preguntan, ¿no? Si quieres con crema de leche y te ponen hasta una crema adicional. Capuchino. O sea, y si es cosa seria eso del azúcar ahí. Bueno, eso tendría que ver si es, por ejemplo, el café sí puede ser irritante en pacientes que tengan, por ejemplo, gastritis, sí se recomienda que disminuyan el consumo. Y también los azúcares, porque también genera el tema de este reflujo que se menciona, pero no en todos los pacientes, siempre y cuando yo haya identificado esta patología, puedo saber que sí, en efecto, el café es el causante de eso y tengo que suspender. Entonces, doctora, consultan en el 099-5875-818. Si es que varía, por ejemplo,
si es que varía el consumo del huevo en la semana o tiene que ser todos los días. Es importante recalcar que cada persona tiene su requerimiento individual de proteína. La recomendación es que si pueden consumir un huevo todos los días, está dentro de la recomendación, porque un huevo me da alrededor de 7 gramos de proteína. Sí, estamos hablando, para no hacerles muy complejo, estamos hablando que una porción de carne me da 21 gramos de proteína. Es lo que solemos comer en el almuerzo, por ejemplo, o en la cena. Entonces, si yo sé que debo cubrir al menos 15 gramos en un tiempo de comida, que es el desayuno, pues un huevo y una taja de queso va a ir bastante bien, o 2 huevos en este caso. Pero obviamente va a depender mucho de la actividad física que yo haga, de la edad en la que yo esté. No es lo mismo darle de comer a un niño que a un adolescente, que a un adulto mayor. Entonces, recuerden que son recomendaciones generales. Obviamente ya más específicas debe ir de acuerdo a estas condiciones que yo les menciono. Qué importante. ¿Es cierto entonces que el desayuno está dentro de esta pirámide nutricional como la primordial, doctora Romina? Va a depender mucho de los objetivos. Por ejemplo, yo tengo pacientes que hacen ayuno intermitente y el ayuno intermitente, su primera comida es a la hora del almuerzo y es del almuerzo, por ejemplo, pero está bien porque esa es la realidad de ese paciente. Ahora, por ejemplo, si tengo un paciente pediátrico que es deportista y que sale a entrenar a las 5 de la mañana a la piscina, obviamente el desayuno va a ser parte fundamental para su recuperación. ¿Sí? Entonces tenemos que centrarnos en cuál es la realidad de cada paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que trabaja 8 horas al día, sale a caminar media hora, hace ejercicio físico, él debe consumir los 5 tiempos de comida. Obviamente también el desayuno va a ser una parte fundamental. ¿Para qué? Para que pueda rendir en toda su jornada laboral. Doctora, ¿y qué pasa con el almuerzo y la merienda? En este caso, claro, el desayuno es la principal, en este caso, fuente de alimentación, pero el almuerzo y la merienda, ¿cómo debe estar en este caso? Tal vez con los elementos que usted nos ponga como ejemplos, sobre todo tomando en cuenta que somos muy arroceros y también comemos mucha carne. ¿Qué sería lo adecuado? Ya, en cuanto al almuerzo, es importante que ustedes se guíen con el tamaño de las manos en cuanto a las porciones. A veces se nos dificulta el tema de cuantificar las porciones. Entonces, yo debo comer en proteína lo que es del porte de la palma de mi mano y del grosor de la palma de mi mano. Así se debe ver la proteína. Luego, en el tema del carbohidrato, debe ser un puño. Entonces, ustedes tienen que hacer un puño y tienen que ver que esa debería ser la porción de carbohidratos, sea arroz, papa, pasta, mote, choclo, lo que ustedes deseen. Y 2 puños deberán ser los vegetales. Entonces, si nosotros vemos nuestro plato, casi la mitad del plato debería ser de vegetales. ¿Con qué deben acompañar esto? Deben acompañar con agua, no con jugo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué con agua y no con jugo? Por lo que les mencionaba anteriormente, que son demasiadas calorías que se tiene. Entonces es mucho mejor que ustedes aprovechen la fibra de la fruta y no la licúen en un jugo. Claro, ahora va a depender muchísimo de la fruta también, ¿no? Hay frutas que se requiere, ¿no? En este caso prepararlas o licuarlas, pero lo recomendable entonces sería consumir una pera, una manzana, tal vez un plátano, con ciertas medidas y variadas en este caso, doctora. Exactamente, entonces si ya vamos armando nosotros nuestro almuerzo, tenemos que debe ser la porción de proteína, un puño de carbohidrato que puede ser arroz, pasta, papa, 2 puños de vegetales y la fruta entera. Y con un vaso de agua para acompañar el almuerzo. Y la merienda en este caso, doctora, ya viene a ser algo reducido, viene a ser algo tal vez integral, una agüita. O no hay merienda. O ya no merienda. No, no hay merienda. Porque hay muchas familias que aprovechan de lo que sobra en el almuerzo y calientan para la cena. Eso, claro, eso es lo más factible y lo más viable, pero ahora sí va a depender mucho de mis objetivos. Por ejemplo, si yo soy una persona sedentaria que no hago actividad física, yo no puedo esperar que voy a comer las mismas cantidades que estoy comiendo en el almuerzo, ¿sí?
Si es que yo soy una persona sedentaria, la recomendación es que ustedes disminuyan la cantidad de lo que yo les estoy mencionando de carbohidrato en la cena y aprovechen la cantidad de proteína. Si yo soy una persona que después del trabajo voy y hago actividad física, obviamente se pueden mantener las mismas porciones que ustedes están consumiendo en el almuerzo, porque yo necesito recuperar lo que yo he hecho en mi actividad física para poder seguir el siguiente día, descansar mejor y obviamente cumplir con mi jornada laboral. Aquí no caben las bebidas gaseosas, ¿no? O en este caso tal vez estas bebidas que tienen mucho azúcar, ¿no? Eso hay que tratar de eliminar o reducir al máximo, doctora. Eso sería un propósito del 2023. Han salido recientemente 2 estudios importantes, uno en cuanto a la pérdida de cabello en varones y otro en cuanto a la desmineralización ósea en mujeres, y que se ha vinculado mucho al tema del consumo de bebidas azucaradas. Entonces, mi recomendación sería que no se consuma en absoluto bebidas azucaradas. Y cuando hablamos de bebidas azucaradas, incluimos a las bebidas gaseosas, a los jugos industrializados y a las leches saborizadas también. Ahí estamos haciendo un daño terrible, ¿no? En este caso a los niños y jóvenes. Eso decía yo. Porque se les envía aquello, ¿no? Colación. Claro, se les envía aquello mucho. Y súmele aquello, si le suma, en este caso tal vez, papas, no voy a dar marcas, ¿no? En este caso, papas tal vez, jueguitos, galletas, que realmente es una dinamita en ese caso. Claro, no hay nada de fibra, es muy calórico, y con estos dos estudios que han salido recientemente, pues lo vinculan ya a largo plazo a situaciones bastante graves en cuanto a la salud. Entonces, lo recomendable es que se suspenda en total esas bebidas azucaradas, se envíe agua, se envíe la fruta entera, se tenga esos beneficios que tiene la fibra, en este caso de la fruta. Miren ustedes, a suspender esos jugos calóricos. Pero ahí, en cambio, le diré, doctora, ¿no se supone que los niños y los jóvenes con la actividad física en el recreo, que juegan, que saltan, ya van todo aquello, ¿no? eliminando todo esto? No. Por ejemplo, si hablamos de un niño, ¿sí?, que es bastante activo, y si es que su actividad física es menor a 1 hora, que generalmente los recreos no duran más de 1 hora, y que en el recreo no estamos corriendo siempre a la misma velocidad, ¿no? Nos paramos, jugamos, el agua estaría muy bien. Pero si estamos hablando, por ejemplo, ya de un niño deportista que sale de sus clases y se va, por ejemplo, a correr ya estructurado, ahí sí necesitamos ya ingresar sales de rehidratación, pero por ningún motivo vamos a ingresar bebidas azucaradas o jugos industrializados. Eso ya es otro tema interesante de hablar en cuanto a la hidratación en niños deportistas, por ejemplo, o en adultos deportistas. Oiga, qué interesante es eso, porque si nos vamos al supermercado fin de semana y lo que primerito cargamos es la colación de los guaguas. ¿Qué nomás? Y la colación de los guaguas son solo estos jugos. Alimentos procesados nomás. Sí. Claro, que no le hacen nada bien. Para nada, más bien el termo con el agüita. Y súmeles las salchipapas, que se suelen pegar también los niños y los jóvenes, ¿no? Dios mío. Doctora, agradecidos totalmente. Esperamos que el mensaje llegue claro, sobre todo a los ciudadanos que nos acaban de escuchar a través de la frecuencia pública de la ciudad, de Municipal FM, tomando en cuenta que hay que alimentarnos sanamente y que a la larga el problema de salud se evidencia si es que no lo hacemos. Así que, Magíster Romina Bisuete, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. La Magíster Romina Bisuete, ella es jefa de unidad de alimentación del Hospital Carlos Andrade Marina.